Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar aquí hoy, esta tarde, aquí ahora, a la hora de la siesta, después de comer, y interesados en las novedades de la PAC. Eso sí, me gustaría también, antes que nada, agradecer a las cooperativas agroalimentarias de Valencia vuestro interés y vuestra invitación, y como sabéis, el mundo cooperativo pues en Bruselas, en la Comisión Europea, pues siempre sois y seréis bien recibidos, y desde la Comisión pensamos que sois un agente clave en Valencia como en otros territorios para favorecer la modernización, la adaptación de nuestro sector agrícola en unos momentos complejos y donde el mundo es el que es, y esto lo voy a repetir varias veces. El mundo es el que es, y tenemos que ser capaces, en este contexto geopolítico difícil, complejo, global, financiero, tenso, encontrar los canales para poder continuar apoyando de un modo satisfactorio nuestro sector agrícola. Dicho esto, lo que os voy a presentar ahora es las líneas generales, los parámetros generales de la nueva política agrícola común que la Comisión Europea acaba de proponer el pasado mes de julio. Esta es una PAC, la política agrícola común, para el periodo 28-34. Para algunos parece un poco lejos, pero los que estáis habituados y que seguís un poco los debates europeos, sabéis que las cosas a nivel europeo pues requieren construcción de consensos, requieren negociación. La negociación es el día a día de las decisiones en Bruselas, y ahora acaba de empezar, si me lo permitís, acaba de empezar un partido donde empieza, como todo en Bruselas, con una propuesta de la Comisión Europea, el Ejecutivo Comunitario, en función de lo que los Estados miembros nos han dicho, porque esto conviene tenerlo presente, lo que los Estados miembros nos han dicho que nos proponen como aportación al presupuesto europeo. La Comisión Europea ha hecho un primer borrador de lo que sería el presupuesto europeo hasta el año 2034. Ahí empiezo con una primera observación, y eso sobre todo, los fondos europeos no llueven, no es agua que llueve. Los fondos europeos es dinero que los 27 países europeos, los 27 ministerios de Hacienda, pagan a Bruselas, y después Bruselas organiza este presupuesto y lo reparte entre sectores, entre países. Esto me gustaría aclararlo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de presupuesto, pues bueno, es fácil pedir más, todos queremos más. Es fácil pedir más, es fácil reclamar, es necesario también reclamar, sobre todo cuando tenemos unos retos, cuando tenemos unas dificultades, pero también tenemos que ser conscientes de dónde viene y de dónde surge este dinero. Básicamente hay un presupuesto, y ahí podéis ver, en donde la Comisión mantiene el espíritu a nivel general de los presupuestos anteriores. Eso sí, hay una dificultad añadida, nueva, y es que hace unos años, con la crisis del COVID, todos conoceréis los Next Generations, los PERTE, más creo que en Valencia pues habéis tenido muchos proyectos, ¿no?, de PERTE, Next Generation. Pues ahí, por primera vez en la historia de Europa, la Unión Europea se endeudó. ¿Qué pasa? Bueno, cuando uno se endeuda, pues después hay que devolver el dinero, ¿no? Y en ese momento, pues bueno, el año 2020, pues, y desde el 2020 hasta ahora, pues ha habido muchos fondos que han llegado y que están llegando y que aún tienen que llegar, pero hay un compromiso europeo de devolver esta deuda. De ahí que, como veréis, por primera vez el presupuesto europeo, que abarca un 1,15% del Producto Interior Bruto Europeo, que es el nivel que se exige al presupuesto europeo, ahí hay que añadir el pago de esta deuda. Esto es importante también tenerlo presente, cuando hablamos de presupuesto europeo. El presupuesto europeo lo veis aquí. Estamos hablando en Europa parece que hay mucho dinero, y es mucho dinero, pero estamos hablando de un 1,15% del Producto Interior Bruto Europeo. El grueso del gasto público en Europa lo continúan teniendo los estados, comunidades autónomas. Dicho esto, el presupuesto europeo, y ahí viene el origen y el elemento que conviene tener presente, hay unos cambios estructurales en el presupuesto europeo, unos cambios estructurales que conviene que tengamos presentes. Y además, bueno, en este mundo
de la inteligencia artificial y de las redes sociales, donde todo donde las opiniones cambian, se distorsionan, ¿no? Pues bueno, empezamos a oír ya algunos mensajes que empiezan a llegar, ¿no? ¿no? Y hemos oído por ahí, ¿no? Desnaturalización de la PAC, que si desaparece que si se renacionaliza la PAC. Nada de esto. Lo que hay es un cambio en la organización de los fondos europeos. La PAC continúa ahí, como una política fuerte, además, fuerte. La PAC, la Comisión Europea no puede eliminar la PAC, está en el tratado, y ahí continuará, y continuaremos teniendo hasta el año 2034 una PAC fuerte. Y ahí yo creo que podéis estar tranquilos, los cooperativistas valencianos, tendremos PAC, y tenemos PAC para tiempo como mínimo hasta el 2034. Y tenemos un apoyo a la renta, un apoyo a las inversiones, un apoyo a la modernización del sector agrícola garantizado hasta el año 2034. Esto es importante, porque ningún otro sector económico en Europa tiene hoy esta garantía que hemos propuesto en este borrador de presupuesto europeo. Eso sí, el presupuesto europeo requiere flexibilidad. ¿Y qué quiere decir? Y bueno, y estamos en Valencia, y conviene decirlo, ¿eh? ¿Quién más que vosotros, que habéis vivido, como están viviendo y vamos a vivir, desgraciadamente, situaciones críticas que exigen a los presupuestos públicos y a los organismos públicos poder gestionar un presupuesto de un modo flexible? ¿Por qué? Porque las crisis están ahí. Y, pues bueno, hay inundaciones, pero también hay sequías, hay crisis geopolíticas, hay decisiones en Rusia que repercuten de un día para otro y que conocéis muy bien, lo que pasó con la fruta, agosto 2015, recordaréis muy bien, donde una decisión inmediata, un 6 de agosto, nos cambió radicalmente determinadas perspectivas de mercados en el sector frutícola europeo. Pero es que el cambio climático está ahí, las sequías, inundaciones, de ahí que, insisto, el presupuesto europeo está organizado y se prevé organizarlo para poder reaccionar con mayor eficacia en el futuro. Y esto requiere flexibilidad. ¿Flexibilidad qué quiere decir? Quiere decir que si yo, y permitidme que me centre un poco en estos aspectos que quizás parecen un poco burocráticos, si nosotros hoy, en 2025, decimos ya desde Bruselas, que hasta el 2034, tantos millones van para este sector, tantos millones van para este, tantos millones van para aquí, tantos millones van para allá, ¿qué flexibilidad hay? No habrá flexibilidad, que es el gran problema que nos encontramos hoy en día con el presupuesto europeo. Es la rigidez, pilar 1, pilar 2, dificultades en organizar de un modo eficaz el gasto europeo. De ahí que necesitamos esta capacidad de flexibilidad y unos programas financieros más sencillos, racionalizados, armonizados y que permitan a los operadores, a la gente, al emprendedor, poder acceder a estos recursos de un modo ágil, de un modo dinámico, ¿no? Y no tener que hacer lo que desgraciadamente es la realidad y que vosotros sabéis mejor que yo, es el papeleo que se exige y las dificultades que tenemos hoy en día para acceder a muchos de los fondos europeos. Al mismo tiempo, tenemos que apostar por la competitividad. El mundo, vuelvo a repetir, es el que es. La Unión Europea está apostando para la competitividad del sector, y aquí los últimos años ha habido una cierta evolución. Tuvimos en el periodo anterior, los últimos años, con el objetivo del Pacto Verde, pusimos unos objetivos ambientales muy exigentes. Los retos ambientales están ahí, pero estamos cambiando el modo de avanzar en la sostenibilidad. Tenemos que ser más pragmáticos, más flexibles. ¿Por qué? Porque tenemos que ser competitivos. Y cambios también en cómo organizamos el dinero que recibe la Unión Europea, porque como he dicho, lo que llamamos los recursos propios, el dinero, las arcas financieras europeas, se dotan del IVA, de una serie de impuestos, de contribuciones de los Estados, y de ahí que necesitamos unos mecanismos más ágiles. De ahí este diseño más inteligente del presupuesto europeo. Pues de 52 programas europeos, estoy hablando del presupuesto europeo total. Y yo creo que además, y vosotros, cooperativas,
que muchos de vosotros pues, recibís la PAC, me imagino, y que sois beneficiarios pues, de inversiones a lo mejor del FEADER, ¿no? Que gestiona la consejería, pero que a lo mejor también habéis tenido acceso a algún PERTE, o que tenéis acceso pues, a fondos de cohesión. Conoceréis que precisamente todo esto son fondos europeos y que probablemente, y ahí pensamos que es así, hay espacio para simplificar y organizar mejor estos fondos. ¿Qué hemos hecho ahí? Pues muy simple, lo podéis ver muy claramente. Presupuesto europeo, básicamente, de 52 a 16 programas. El grueso del dinero europeo son estos 865.000 millones de euros. Esto es dinero que la Unión Europea, la Comisión Europea, da a los Estados y después los Estados distribuyen, pues, sea a los agricultores, sea pues, empresas agroalimentarias o regiones, municipios, etcétera, etcétera. Como podéis ver aquí, estos 865.000 millones de euros los organizamos con un nuevo enfoque simplificado, que son los planes de asociación nacionales y regionales. De estos 865.000 millones de euros, para ponerlo de un modo simple, esto incluye la PAC e incluye también los fondos de cohesión. E incluye lo que hoy serían los fondos Next Generation. Estos fondos que van a los Estados y que después los Estados pues, tienen que repartir a los distintos agentes. Una novedad muy importante, importantísima, y es que por primera vez en la historia el presupuesto europeo, este presupuesto que veis aquí, se va a tener que adaptar a la inflación, ¿no? Todos hemos aprendido la experiencia en los últimos años, a partir de la crisis de Ucrania, en que pues, bueno, se aumentó la inflación, como sabéis, los años 2022, 2023, 2024, y el presupuesto europeo no podíamos, de hecho no estaba indexado. Cuando tantas cosas están indexadas en el mundo, el presupuesto europeo, y como sabéis muy bien, pues no solo los pagos directos, ¿no? Sino los apoyos, las inversiones, FEADER, pues no pudimos, bueno, estaban recogidos hasta hoy en día, en los precios que se fijaron cuando empezamos este periodo, que fue el año 2018. De ahí que en el futuro el presupuesto europeo va a estar indexado, y pensamos que esto es muy útil y nos va a permitir modernizar y agilizar esta gestión. ¿Qué pasa? Y ahora centramos el foco en estos planes de asociación. Dentro de estos planes, donde tenemos los 865.000 millones, ahí hay una cosa muy importante. Hay 300.000 millones que están ya reservados para el sector agrícola. Esto es muy importante, porque hay por ahí quien dice que desaparece la PAC. Aquí no desaparece ninguna PAC y que hay recortes. A ver, hay hoy ya en la propuesta que ha hecho la Comisión Europea, insisto, empieza el partido ahora, la primera propuesta que hay sobre la mesa. La Comisión Europea ha dicho, de esos 865.000, 302.000 van para el sector agrícola. Del mismo modo que 218.000 van para regiones menos desfavorecidas. Y hay algunos temas importantes, como por ejemplo el cambio, los objetivos ambientales, un 14% va al objetivo social, que sustituye el Fondo Social, que conocéis, el Fondo Social Europeo, va a ser financiado también con estos fondos y corresponde a un 14% de estos fondos. Y a nivel ambiental, un 43% va a ir a medidas de tipo ambiental. Esto lo voy a explicar después con más detalle. Después tenemos otros mecanismos, como por ejemplo el Catalyst Europe, que es un nuevo mecanismo de acceso a préstamos para los Estados miembros, y que esperamos de hecho hay un potencial importante. Y ahora voy a hacer una cosa y os pido un poco de atención. Porque no sé cuántas veces llevamos desde julio oyendo hablar de recortes. Yo lo digo aquí, no hay recortes. Para poder hablar de recorte tenemos que saber cuánto hay hoy, A, y cuándo habrá después, que sea B. Y si entre A y B pues hay una diferencia de un 20%, pues bueno, se habla de un recorte del 20%. Sabemos la A, pero la B aún no está fijada. ¿Qué pasa? Hay por ahí quien intenta ya elocubrar y construir esta B, que aún no sabemos. O sea, el presupuesto final de la PAC aún no está decidido. Eso sí, hay un mínimo. Y el mínimo son 293.700 millones de euros para la ayuda, a lo que llamamos medidas de ayuda a la renta de la PAC, que ahora voy a explicarlo. Estos 293.000 están ya fijos, nadie los toca.
Bueno, esperamos, si lo esperemos. Esto está garantizado para el sector agrícola europeo entre el 2028 hasta el 2034. Y me diréis, si habéis estado atentos, Ricard, pero hace un momento hablabas de 300.000, ya se ha perdido algo por el camino. Me diréis, no se ha perdido nada por el camino, porque hay una parte del dinero, que es la que falta para llegar a los 300.000, que no está repartida por países, sino que está en el fondo común, que es lo que llamamos arriba la flexibilidad, la red de seguridad europea. Y esto os lo voy a contar luego. Total, tenemos ya un mínimo para la PAC. Insisto, cuando hablemos de comparaciones, cuando queramos hablar, comparemos manzanas con manzanas o peras con peras. Lo que hoy sabemos es que la PAC tendrá un presupuesto mínimo de 293.000. Pero esto no es todo. Por eso, sobre todo, no cojamos esta cifra como referente, eso es un mínimo. ¿Por qué? Porque los planes, como he dicho, son mucho mayores. Estamos hablando de 865.000 millones. De ahí que tenemos 452.000 millones, que una parte va a ir a la PAC, a lo que hoy llamamos PAC, lo que hoy son medidas de la PAC, inversiones en regadíos, programa LEADER, infraestructuras, van a ser financiadas con estos fondos. Eso sí, estos fondos también van a financiar demandas de lo que hoy llamamos política de cohesión. La política de cohesión, la política regional se va a financiar con esta parte. ¿Qué pasa? Después, como he dicho, tenemos una cosa muy importante, volviendo a lo de antes, en un mundo donde hay crisis permanentes, necesitamos herramientas de mercados. Hoy tenemos un fondo de gestión de crisis, lo que llamamos la reserva de crisis, que son 450.000 millones cada año, que los llevamos utilizando cada año, sea por sequías, sea por inundaciones, 450.000 millones que son insuficientes. Lo que hacemos es doblar. Ahí sí que podemos comparar. Ahí sí, tenemos 450.000 al año y ahora tenemos 6.300. 6.300, si lo dividís a 7 años, son 900. Y 900 es el doble de 450. Ahí sí que podemos comparar y en cuanto a gestión de crisis, la Unión Europea apuesta precisamente por la resiliencia, por darnos herramientas para hacer frente a las crisis de mercados y nos dotamos ya de un modo claro hasta el año 2034 de 6.300 millones. Aquí hay otro cambio importante es en cuanto al método de financiación. Son aspectos concretos, quizás administrativos, pero yo creo que vale la pena insistir. Los pagos directos que conocéis y que se mantienen continúan, como hoy, financiados al 100% por el presupuesto europeo. Yo desde que entré en este mundo de la PAC, hice mi primera tesis el año 99, cuando había la Agenda 2000, se empezaba a hablar ya de la cofinanciación de la PAC. Y esta nunca ha llegado. ¿Por qué? Los pagos directos, precisamente, es el único capítulo que para garantizar el equilibrio del mercado común tiene que ser financiado exclusivamente por fondos europeos y no se permite a que los Estados puedan contribuir por su parte. Por eso los pagos directos continúan, aunque en cada reforma aparece el fantasma, aquí está el fantasma, ya ha desaparecido, los pagos directos van a ser financiados al 100%. Eso sí, otras medidas, que no son los pagos directos, van a ser cofinanciadas. Y ahí hay cambios importantes y los voy a citar luego porque creo que os interesan. En el resto de medidas hay unas contribuciones de los Estados miembros, es un mínimo del 30% para la mayoría de intervenciones. Básicamente, pues el Estado tiene que añadir un 30% a la contribución europea. Ahora, no sé si he sido claro, al menos lo he intentado. Ahora pasamos a otro nivel, un poquito más de detalle. Y me diréis, bueno, Ricard, ¿y estos 293.000, que es un mínimo, repito, un mínimo, ¿qué voy a pagar con esto? ¿Qué se puede pagar? Bueno, pues esto tengo aquí esta otra diapositiva, no sé si se puede leer bien, pero bueno, intento daros el máximo de detalle. Aquí podéis ver los 293.700 que veis ahí, el verde oscuro. El verde oscuro, lo que llamamos
ayudas de la PAC a la renta. Y ahí hay un cambio de concepto. Un cambio de concepto que, sobre todo, no nos confundamos, ¿no? Todos durante muchos años hemos asociado ayuda a la renta solo al pago directo. No, a partir de ahora eso es un cambio conceptual importante. La renta del agricultor es todo lo que va al agricultor, no solo lo que va cada año y que llega directamente al bolsillo en el primer pilar de la PAC. Las ayudas a inversiones contribuyen a la renta del agricultor. Las ayudas a un joven en instalación contribuyen a la renta. De ahí este cambio de concepto de que todo lo que son medidas que van al agricultor van a ser financiadas con estos 293.700 millones de euros. Allí tenemos los nuevos pagos directos, que ahora os voy a explicar con detalles. Los pagos directos continúan ahí, pero modernizados y adaptados a los cambios que tenemos. Pagos acoplados, los pagos, por ejemplo, a las zonas desfavorecidas. Sí, otro mito que aparece por ahí, el mito de que hay algún mito que hemos leído, desaparece el segundo pilar, ¿no? Esto es otro mito que corre por ahí, ¿no? Aquí no desaparece nada. Lo único es que el primer pilar y el segundo se fusionan. Y ahora, en lugar de hablar de pilares, hablamos de un grupo de medidas de ayuda a la renta y hablaremos después de medidas que pueden ser pagadas con el resto de los planes de asociación. ¿Qué son? Continúo. Estas ayudas a la renta incluyen el primer pilar de hoy y también casi todo lo que es el segundo pilar. Las ayudas a la instalación de jóvenes, las tenéis aquí. Las ayudas a zonas desfavorecidas, que aquí creo que en Valencia también tenéis, zonas de montaña, quizás tenéis menos. Las medidas agroambientales, esto lo voy a explicar luego. Las medidas agroambientales, tanto las de primer pilar, los ecoesquemas, como las agroambientales, forman parte de esta ayuda a la renta. Eso sí, en este espíritu de simplificación, desde Bruselas, pensamos que hablar de ecoregímenes, de ecoesquemas o hablar de agroambientales, pensamos que no tiene sentido. Pensamos que hay que hablar de una herramienta que es la que va a pagar el medio ambiente. Que después, que sea el ministerio, que sea la consellería, esto es un asunto a organizar a nivel nacional. Una cosa muy importante es las inversiones. Las inversiones continúan ahí. Yo creo que es importante, y vosotros, que sois un sector dinámico, que apuesta por la modernización, continuamos teniendo apoyo a las ayudas a inversiones. Y una cosa muy importante, las inversiones definidas a nivel de explotación están previstas en este capítulo, pero todo tipo de inversiones, todo tipo de inversiones, a todo tipo de transformaciones, a infraestructuras, a regadíos, van a continuar siendo financiadas. Eso sí, muchas de las inversiones se van a financiar con estos 453.000 millones de euros. Aquí sí que, y me gustaría insistir, los nuevos planes están diseñados de un modo para garantizar que todo lo que hoy es financiable va a continuar siendo financiable por la PAC. Y ahí yo creo que la Comisión os garantiza que claramente hasta el año 2034 las herramientas actuales, todas las herramientas actuales están ahí. Una cosa importante es, y hpues puesto ahí, yo creo que os interesa la intervención en sectores determinados. Las OPCHs, yo creo que a muchos de vosotros os interesa pues, qué pasa con las OPCHs. El apoyo a OPCHs continúa en los planes operativos, esto continúa como hasta la actualidad. La única diferencia es que el apoyo a OPCHs, como el apoyo, por ejemplo, a lo que serían los planes al sector vitivinícola, van a ser cofinanciados. O sea, el Estado, cuando digo Estado, puede ser ministerio, puede ser comunidad, el Estado tendrá que contribuir. Y ahí sí que es una novedad y sabemos que implica unos esfuerzos que hasta ahora no eran necesarios. Pero pensamos que precisamente en sectores importantes y estratégicos para Europa, los Estados, y en un momento en que tenemos importantes retos en algunos de estos sectores, los Estados tienen también que contribuir a este tipo de operaciones. Después, ¿qué pasa? Y ahí me gustaría aclarar, tenemos otras medidas, por ejemplo, el LEADER. Me diréis, ¿cuál es la diferencia entre el LEADER
El líder y lo otro. Bueno, pues el líder no es una ayuda que va directamente al agricultor, es una ayuda que va a un grupo operativo, al GAL, al Grupo de Desarrollo Local. Tenemos, por ejemplo, medidas también, por ejemplo, a los intercambios de conocimientos. Todo tipo de inversiones fuera de las explotaciones continúan también siendo ahí financiables. Eso sí, aquí, y ahí es una novedad, y ahí sí que no hay unos porcentajes predeterminados. Hoy en día el programa LEADER, como recordaréis, requiere el 5% del FEADER, o sea, cada país tiene que dedicar como mínimo un 5% del FEADER a LEADER. Ahora no establecemos este mínimo financiero. De hecho, el gran cambio, si me permitís así de un modo simplificado, el gran cambio es que hoy la PAC tiene muchos parámetros predeterminados a nivel de porcentajes financieros que ya vienen determinados desde el reglamento europeo, y ahora estos porcentajes de gasto mínimo no están determinados, y pensamos que esto va a permitir la flexibilidad para adaptarse también a las múltiples y distintas situaciones. Esto yo creo que era lo más importante que quería mencionar, efectivamente. Después, aquí lo podéis ver muy bien, tenemos estos 4 medidas, ayuda decreciente a la renta, esos son los pagos directos, con el 100% financiación de la UE. Y después tenemos todas las otras medidas, entre ellos las inversiones, y tenemos también las intervenciones sectoriales, como es el apoyo a OPCHs, con un apoyo mínimo, un apoyo mínimo nacional del 30% de cofinanciación nacional. Un detalle importante, he hablado de OPCHs, que creo que aquí tenemos bastantes. También tenemos cooperativas de arroz. El arroz, por ejemplo, en el arroz tenéis agroambientales. Las agroambientales continúan, hoy son cofinanciadas las agroambientales. Pero el arroz, por ejemplo, puede continuar beneficiándose. Ahora no recuerdo en España cómo lo tenéis, pero en todo caso es posible, y así va a continuar siendo, tener la ayuda a la renta asociada. O sea, el pago acoplado va a continuar siendo posible para el sector del arroz. De hecho, sectores vulnerables y que requieren precisamente un apoyo explícito sectorial van a continuar teniendo este apoyo, y en el caso de la ayuda acoplada al 100%. Y después tenemos las otras medidas, las podéis ver ahí, donde, como el LEADER, donde hay también la contribución mínima del 30%. Un tema... aquí otros temas, yo creo que esto también os interesa a vosotros. Continuamos apostando por la competitividad. El programa Horizonte Europa, la investigación agrícola, tenemos que potenciarla. En el mundo actual pues no nos podemos dormir. De ahí que tenemos esta apuesta por el programa de salud, biotecnología, agricultura y bioeconomía, con 19.700 millones de euros, que pensamos que van a poder beneficiar, el horizonte más en el largo plazo, sobre todo a nivel de investigación agrícola, que es un ámbito donde necesitamos hacer cambios importantes. Ahí me gustaría también detallar que estos cambios en la competitividad no es solo un tema de dinero. La competitividad en el horizonte que nos hemos planteado la Comisión Europea para los próximos 5 años, competitividad es también cambios en la regulación. Y tenemos elementos importantes que están en la mesa europea. Por ejemplo, en cuanto a las semillas, el gran debate biotecnológico, por ejemplo, las nuevas técnicas de edición genética, los famosos CRISP, un tema muy importante para algunos de vuestros sectores. Pues bueno, esperamos, la Comisión hemos hecho ya los deberes, la Comisión pusimos sobre la mesa una propuesta, el Parlamento ha votado, los ministros han votado, y ahora falta que se pongan de acuerdo ministros y Parlamento. No lo han hecho estos meses, esperamos que año nuevo, 2026, pueda haber el acuerdo, esperamos, el acuerdo sobre el reglamento de nuevas técnicas de edición genética, y podamos ya en Europa aprobar y autorizar estas variedades de semillas. Ahí aún no hemos... El tema
pues la negociación europea está en curso. Pongo este ejemplo, pero hay otros elementos importantes a nivel de simplificación que están en la mesa. Sé que hoy hablamos de PAC, pero permitidme que sé que a vosotros, quizás en algunos de vosotros os interesa más otras cosas que la PAC, que vienen de Bruselas. Temas, por ejemplo, como los fitosanitarios, ¿no? ¿Por qué? ¿No? La gran dificultad que tenemos en Europa, ¿no? Es que en Brasil, ¿no? En Brasil o en Estados Unidos el fitosanitario que se aprueba en 3 meses o 6 meses, ¿no? Y que en Europa requiere 12 años. Bueno, ahí hay un problema. Hay un problema y ahí hay un compromiso que, por cierto, os lo anunció el comisario Hansen hace unos meses aquí. En las próximas semanas, la Comisión Europea va a proponer unos cambios importantes en la legislación de pesticidas para agilizar las autorizaciones, los procesos de aprobación de fitosanitarios. Y hay un paquete mucho más amplio, que lo veréis si seguís las noticias antes de finales de año. De hecho, la competitividad en cuanto a cambios en la regulación es una prioridad europea que se está acelerando. Eso sí, requiere tiempo y requiere pues, una preparación sólida a nivel técnico, pero está empezando los primeros frutos van a empezar a llegar muy pronto. Eso sí que antes de finales de año habrá este paquete de simplificación en cuanto a normativa fitosanitaria. La nueva PAC, esto me lo paso un poco más rápido, las sinergias. Y ahí os pondré un ejemplo muy importante, porque aquí os pongo unos ejemplos, por ejemplo. Las inversiones en regadíos, ¿no? Claro, hoy, ya sé que hay preocupación, hoy en España, y un tema tan importante como el regadío en Valencia, pues financiamos proyectos en regadíos con FEADER, en el segundo pilar, cofinanciado con la Consellería. Tenemos proyectos también de FEDER, fondos de cohesión. Tenemos también los PERTES y probablemente hay incluso otros fondos. Como mínimo tenemos 3 tipos de fondos que nos financian modernizaciones de regadíos. Aquí lo que proponemos en el futuro es precisamente ahora que es un momento donde vamos a saber cuántos fondos tenemos, vamos a planificar estos fondos hasta el año 2034, pues vamos a organizar estos fondos para que con un horizonte claro podamos tener, eso sí, será un único fondo donde tendremos todas estas oportunidades, que son las mismas. Los tipos de proyectos van a ser los mismos. Y aquí tenemos otras cosas importantes, y ahí me gustaría un poco insistir, y sectores como el vuestro y las cooperativas, temas como la producción de energía renovable. Bueno, es que esto, que me lo financie el FEADER o me lo financie el FEDER, a ver, lo que a vosotros os conviene, me imagino, y lo que os interesa, bueno, es que me lo financien de un modo rápido. Y en cuanto a producción de energías renovables, pues pensamos que tenemos pues, inversiones, hoy en día ya se están financiando muchas cosas, pero pensamos que en el futuro va a ser mucho más fácil acceder a estas sinergias y poder acceder a todos esos otros fondos que más allá de la PAC stricto sensu, contribuyen a la energía renovable. Lo mismo para las zonas rurales. Las zonas rurales, donde necesitamos unas inversiones, unas infraestructuras, donde la PAC no llega, porque la PAC no es suficiente. Ahí pensamos que la nueva PAC pues, puede producir y tiene un gran potencial. La división de funciones, ¿no? Hemos oído por ahí, bueno, es que la dimensión común de la PAC se desnaturaliza o que la PAC pues, deja de ser común. No, la PAC continúa siendo común, como lo es hoy, más o menos, lo es como lo es hoy. Sí que hay unas decisiones nacionales en cuanto a organización de fondos, pero los objetivos están definidos a nivel europeo, los indicadores de seguimiento, las herramientas, el mecanismo. La organización administrativa, si me permitís, es la misma que hemos tenido hasta hoy. Hoy tenemos el PEPAC, el Plan Estratégico Español. En el futuro, pues el PEPAC va a ser un capítulo de un plan más amplio, pero vamos a continuar teniendo un capítulo específico para la organización de todas las medidas de la PAC. Que lo llames capítulo o que lo llames plan, pues si me permitís, yo creo que esto es para la burocracia de Bruselas, es un tema pues, de nombre, pero que no hay que darle más relevancia de la que tiene. ¿Por qué la PAC va a ser más sencilla? Simplificamos las ayudas, simplificamos fondos, primer y segundo pilar, va a haber flexibilidad. Una cosa muy importante son los pagos a tanto alzado. Los pagos a la renta por hectárea continúan, como he dicho, pero se va a optar más y más por pagos a tanto alzado. Tenemos la experiencia de jóvenes, donde damos un tanto
No sé en Valencia cuánto es, 30.000, 40.000, no sé cuánto son las ayudas a la instalación, 30.000, 40.000, de hecho podrían ser hasta 100.000, el que es un apoyo a un plan, un plan, y ahí se paga. Bueno, esta idea, que pensamos que es simple y práctica, es la que pensamos que puede utilizarse para algunos de los mecanismos de pagos directos, donde por el hecho de ser joven o mujer, o estar en zona desfavorecida, o estar en zona con unos riesgos de abandonamiento, pues oye, pues por este simple hecho te doy un montante, 5.000, 10.000, lo que pensamos que es necesario. E incluso a nivel ambiental, muchos de vosotros, a lo mejor queréis hacer el cambio, el paso hacia un modelo pues más sostenible, por ejemplo, pues hacia una agricultura, un modelo de agricultura ecológica o un modelo de agricultura regenerativa o de carbon farming, que esto requiere no solo agroambientales, requiere inversiones, requiere pues también nuevos seguros. Pues bueno, ¿por qué no dotarnos de paquetes, ¿no?, donde paguemos a tanto alzado 40, 50.000, 100.000 euros para favorecer este cambio en el modelo productivo de una explotación? Se va a reducir la carga burocrática también, con menos auditorías e informes y menos requisitos. La ayuda lactaria, la PAC, lo que para muchos de vosotros, a veces en el lenguaje popular, es la PAC, lo que sería el primer pilar, la ayuda a la renta. La ayuda a la renta continúa ahí, como ayuda lactaria. Eso sí, esta ayuda va a dirigirse a agricultores que ejercen una actividad agrícola en su explotación y contribuyen activamente a la seguridad alimentaria. Un tema muy importante, se recoge explícitamente la especificidad de los agricultores a tiempo parcial. Yo creo que esto es un tema que interesa. Los agricultores a tiempo parcial también van a continuar siendo beneficiarios de los pagos directos. Eso sí, hay un cambio importante, y es que el apoyo va a ir a los agricultores que más lo necesitan. Más necesitan, la palabra, los que más lo necesitan, ¿qué quiere decir? ¿No? Bueno, pues yo digo, y lo repito más de una vez, es los que más lo necesitan hoy, no los que lo necesitaban hace 25 años. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que el sistema de derechos históricos, tal y como lo hemos conocido, pues en la propuesta de la Comisión cambia y va a haber una nueva asignación, o sea, son fondos, son pagos a la hectárea que se van a distribuir en base a unos nuevos criterios objetivos. ¿Por qué? Pues porque hay territorios, hay modelos, hay sectores, hay grupos sociales, como los jóvenes, como las mujeres, que por el hecho, por su situación concreta, requieren un mayor apoyo en cuanto al apoyo a la renta. Y eso sí, muy importante, habrá un mecanismo de degresividad mucho más potente. A partir de 20.000 euros vamos a cortar las ayudas y con un tope, el famoso capping, a 100.000 euros, que hoy en día ya lo tiene en España, pues ya se está aplicando. En España los 100.000 euros, pero 200.000 creo que es en España, teniendo en cuenta los costes laborales. Hoy en día pues hemos propuesto los 100.000 euros. Ahí también hay una media, que eso es muy importante, y algunos han oído ya, hay esta media nacional entre 130 y 240 euros por hectárea. Esto es una media nacional, no quiere decir que todos los agricultores tengan que recibir entre 130 y 240. Los pequeños, y eso es muy importante, los pequeños, yo siempre lo repito en cada reforma, esta es la tercera vez que hay proponemos un régimen de pequeños agricultores. No son pequeños agricultores, son pequeños beneficiarios. Son los que reciben menos, no tienen por qué ser pequeños, son los que reciben menos. Ahí se pone la posibilidad de tener el apoyo a tanto alzado hasta 3.000 euros. Esto pues lo hemos ido subiendo poco a poco. La idea es que hasta un umbral, disminuir papeleo, disminuir burocracia, evitar controles y requisitos y otros requisitos. Voy a ir acelerando. Bueno, aquí tenéis unos ejemplos concretos de lo que acabo de decir. La ayuda acoplada, como he dicho, la mantenemos, y esto es muy importante. De hecho, se duplica la posibilidad de acceso al apoyo acoplado. Ahí hay sectores, quizás os interesan menos, como la ganadería y el arroz. El arroz o cultivos concretos, leguminosas, proteaginosas, donde pensamos que requieren un apoyo sectorial. ¿Qué pasa? Pasamos después a un tema muy importante, y es la nueva arquitectura ambiental. La famosa condicionalidad. La condicionalidad que todos conocéis desaparece. Eso desaparece.
Eso sí, se transforma en un mínimo de elementos que hay que cumplir. La legislación europea pues hay que cumplirla, las directivas europeas de nitratos, de agua, hay que cumplirla, y el Estado miembro va a determinar unas prácticas de protección. No es Bruselas que dice hay que hacer rotación, hay que dejar esta cubierta vegetal. Esto no lo dirá Bruselas. Bruselas dice hay que preocuparse para aplicar medidas de lucha contra la erosión, o hay que garantizar el respeto de una adecuada gestión del agua. No vamos a establecer desde Bruselas la medida concreta, es el Estado. Y estas son estas prácticas de protección. Y después tenemos las medidas agroambientales y climáticas que vienen a representar lo que hoy son las agroambientales y los ecosquemas. Eso sí, van a ser cofinanciadas. Me diréis, los que conocéis más las características técnicas, los ecosquemas hoy no son cofinanciados. En el futuro, todo el paquete ambiental va a ser cofinanciado. Otro ejemplo de lo que he dicho antes también, de la importancia de que los Estados contribuyan. Y ahí hay una gran novedad, que es lo que os he dicho del apoyo a la transición, hasta 200.000 euros para estos proyectos concretos de quien quiera cambiar el modelo hacia un modelo más sostenible. Esto es lo que llamamos de condiciones a incentivos. El que apueste para cambiar, para evolucionar hacia un modelo más sostenible, lo tiene que tener más fácil. Le voy a ir aquí un poco más rápido. La resiliencia, como le he dicho antes, las crisis están ahí. Las crisis están ahí y tenemos que ser más resilientes. De ahí que un apoyo pues, mucho más eficaz, donde, como he dicho, mejoramos la gestión de los riesgos. La gestión de los riesgos. Antes ya alguien me lo ha preguntado. La gestión de riesgos continúa como hasta ahora. O sea, hay un modelo como el de España que funciona, pues ahí la Comisión no pide que se toque. Un sistema pues, particular que tiene España de nivel de seguros. Esto pues, se puede continuar como hasta la actualidad, fuera de la PAC, pero dentro de la PAC se pueden financiar seguros, como hacen muchos otros estados europeos, hacen Francia, en Italia y en otros países. ¿Qué pasa? Aparte de lo que serían los seguros, tenemos dos mecanismos distintos para los riesgos futuros. Y aquí yo creo que tenemos que prestar atención. Antes ya lo he hablado, perturbación del mercado. Los 6.300 euros para situaciones concretas en que el mercado baja y hay una crisis de mercado. He dicho, ahí se duplican el apoyo financiero actual. Pero es que después hay situaciones de crisis surgidas de situaciones como la tragedia de la Dana o sequías que tenemos recurrentes, y ahí tenemos un nuevo mecanismo para que dentro de los planes habrá una parte que estará aparte, habrá un pequeño paquete equivalente al 25% del plan, de todo el plan nacional, donde habrá un dinero que, cuando sea necesario, en caso de crisis, de desastres naturales, podremos acceder a ese dinero. Y esto es muy importante, y hay un mecanismo administrativo para que esto sea una cosa ágil y que cuando haya una crisis podamos reaccionar a tiempo. Insisto, prioridad clave para el futuro, esta reactividad a las futuras crisis del tipo que sean de mercados o desastres naturales. Los jóvenes es otra gran prioridad, y ya lo he citado varias veces. El apoyo a los jóvenes va a aumentar. Una cosa nueva es dos propuestas nuevas que hemos puesto sobre la mesa, aparte del dinero, del apoyo directo y de las ayudas a la instalación. Esto continúa como hasta ahora, pero proponemos dos novedades. Una es un paquete de iniciación para que el joven que acceda pues tenga un acceso con un apoyo pues, global a todo tipo de herramientas de la PAC. Y otra cosa muy importante, donde queremos trabajar, y ahí nos gustaría también trabajar con organizaciones como las vuestras, es intentar mejorar la calidad de vida del agricultor. Porque hoy en día sabemos que muchos jóvenes no siguen el negocio del padre, no por una cuestión de rentabilidad necesariamente, sino muchas veces simplemente pues, por un tema de calidad de vida, y porque el joven pues, prefiere ir a estudiar, irse a trabajar a otro sector y tener pues, trabajar de lunes a viernes, ¿no? y ser funcionario. Pues esta es la situación que hoy en día para la cual optan muchos jóvenes. ¿Qué pasa? De ahí la importancia, y ahí insisto, es un tema nuevo que hasta ahora no estaba abordado con los fondos europeos, y es la necesidad de utilizar los fondos europeos para nuevas medidas para garantizar que la calidad de vida de ese agricultor
se parezca, en la medida de lo posible, a otros sectores. De ahí, por ejemplo, los servicios, financiar sus servicios de sustitución, para que pues bueno, el agricultor pueda ausentarse una semana, 2 semanas, hacer cursos de formación, hacer vacaciones, o sea, para que podamos crear mecanismos, que sabemos que esto, pues, y ahí pues, probablemente cooperativas y entidades asociativas pues habéis ya trabajado en este ámbito, para poder garantizar que el sector se aproxime a la realidad social y sociológica de otros sectores. Ahí los fondos europeos van a contribuir. Y entonces hay una cifra, que esta es nueva, es el 6% a escala europea, de los fondos que deberían dedicarse a los jóvenes. Esto hay una novedad que salió la semana pasada y aún no aparece en mi PowerPoint, ¿no? Y es el paquete que hemos sacado específico para los jóvenes, para que los estados, además de todo esto, lleven a cabo cambios en el mercado de la tierra, en cuanto a organización de temas de pensiones, mecanismos para garantizar una mayor movilidad de la tierra. Una cosa que no he dicho, y es que el acceso a los pagos directos, esto no lo he dicho antes y quizás lo tenía que haber dicho, el acceso a los pagos directos a partir del año 2032 no va a ser posible para aquellos beneficiarios, estoy hablando de pagos directos, el pago directo a la hectárea, para aquellos beneficiarios que ya sean receptores de una pensión a nivel nacional. Habrá una incompatibilidad entre pensión y pagos directos. Esto es nuestra propuesta, lo hemos establecido para a partir del año 2032. Pensamos que esto es clave para favorecer el relevo generacional. La OCM tenemos otros temas pues, un poco más concretos, sobre todo a nivel de normas de comercialización. Estos temas están avanzando ya mucho, están avanzando ya mucho. Las sinergias hemos hablado, y para acabar, y ahí lo voy a acabar y lo voy a dejar aquí para respetar el tiempo, es la condicionalidad. Veo que hay dudas, no sé si es sobre el tema de los jubilados. Si queréis lo podemos hablar ahora, si queréis. Es lo de los jubilados. Lo repito, a partir del año 2032, en nuestra propuesta actual, será incompatible la recepción del pago degresivo al hectárea, o sea, el pago desacoplado, con la percepción de una pensión de jubilación. Esta es la propuesta tal y como la tenemos planteada, del pago a la hectárea. Después, otros mecanismos, como por ejemplo el pago a pequeños agricultores, por ejemplo, o agroambientales, eso va a continuar siendo abierto, a todos los tipos de beneficiarios. Pero sí que pensamos que el pago directo como ayuda a la renta, tiene que favorecer esos grupos, esos sectores dinámicos y que apuestan para el futuro. Y pensamos que, y ahí pues por esto insistimos, y lo vuelvo a repetir, hay que mirar hacia adelante y no hacia atrás. Y para acabar, un tema importante, y es la condicionalidad horizontal del Estado de Derecho. En los nuevos fondos europeos, en todos, incluidos la PAC, hay un requisito clave, que es el respeto del Estado de Derecho. Esto no está pensado para España, ya os lo digo, está pensado para otros países, sobre todo del este de Europa, donde pues, ya ha habido problemas, ya ha habido dificultades y algunas tensiones en cuanto a respeto del Estado de Derecho. ¿Qué pasa? La Unión Europea no va a financiar, o sea, habrá un momento en que, para ponerlo de un modo sencillo, si se planteara una situación de no respeto del Estado de Derecho, la Unión Europea interrumpiría la transferencia de recursos, el flujo financiero hacia el Estado miembro. ¿Qué pasa ahí? La PAC, hay un mecanismo para que los beneficiarios puedan continuar recibiendo estos fondos. Y eso es muy importante. Es decir, el agricultor, el beneficiario, no es responsable de lo que hagan los responsables políticos o los dirigentes políticos, de modo que ahí, cuando se aprueben los nuevos planes, habrá un mecanismo para que los agricultores cada año reciban sus fondos. Si hubiera la hipótesis de que el Estado fuera penalizado y no recibiera los fondos, o se atrasara la recepción de fondos europeos por motivos de respeto del Estado de Derecho, esto no debería afectar a los beneficiarios, que son los agricultores. Esto es un elemento muy importante. Eso sí, es importante que la nueva condicionalidad y todos los programas de gastos europeos de hecho, el presupuesto europeo pretende también ayudar a proteger el respeto del Estado de Derecho.
Con esto lo dejo, y creo que es suficiente por hoy. Lo dejo ahí y muchas gracias por su atención. Hola. Y te formulo preguntas. Pues el run del auditorio da pie a pensar que algunas de las ideas que nos ha transmitido Ricardo a lo largo de su presentación generan debate, alguna discrepancia. Yo he recibido a través del teléfono algunas preguntas. Voy a tratar de unirlas en preguntas que comparten temáticas similares. Me disculparéis si a lo mejor alguna cuestión específica que me habéis trasladado no se queda preguntada, pero creo que vale la pena retrasarnos 5 minutos, pero no podemos retrasar todo el desarrollo del Congreso. ¿De acuerdo? En este caso, en primer lugar, queríamos trasladarle a Ricardo una pregunta que tiene que ver con los programas operativos de frutas y hortalizas, del sector de frutas y hortalizas, y ante la existencia de... Vamos a dividir esta pregunta en 2 o 3 cuestiones relacionadas con ello. Ante la existencia de un techo de gasto que no existía anteriormente para estos programas operativos, la primera cuestión es si va a haber un presupuesto suficiente para acometer la ayuda de los programas operativos que actualmente se están financiando, y si en este nuevo escenario que nos planteará la próxima PAP vamos a seguir con el nivel actual que tenemos de exigencias en cuanto a al diseño y justificación de esos programas operativos. Y como última cuestión, y visto el éxito que ha tenido en el sector de frutas y hortalizas este sistema, si está sobre la mesa la posibilidad de expandirlo, trasladarlo, copiarlo a otros sectores de actividad en los que se ha especulado o que tendrían interés en contar con medidas similares. Sí, gracias. Sí, la verdad es que es un tema muy importante. ¿Funciona el micrófono? Sí. Funciona. Sí. El modelo de OPCHs funciona y la Comisión va a continuar apoyándolo y pensamos que es una historia de éxito y por eso los instrumentos, los mecanismos continúan ahí. Continúan ahí. O sea, la Comisión garantiza y por eso el presupuesto para OPCHs forma parte de lo que yo he puesto ahí de ayuda a la renta. ¿Qué pasa? Efectivamente, como alguien ha preguntado, hoy no hay un techo de gasto y en el futuro lo va a haber, efectivamente. La nueva mecánica de organización del presupuesto europeo, pues hoy no va a permitir en el futuro, no va a permitir tener situaciones como las de las OPCHs donde no haya un techo. Eso sí, tenéis que pensar que en los cálculos de los sobres nacionales que ya se han hecho, hoy, de hecho, yo no he puesto los datos de España, he puesto los datos europeos, pero España ya sabemos, ya se ha publicado lo que toca a España, lo que toca a Italia. En el cálculo de los sobres nacionales se ha tenido ya cuenta las situaciones, ya se ha tenido en cuenta la experiencia reciente de gasto a nivel de OPCHs y pensamos que dentro del sobre nacional va a ser posible encontrar, pues, bueno, el Estado tendrá que decidir cuál es el montante global que en base a la experiencia precedente pues se va a corresponder a lo que va a ser o puede ser la demanda a nivel de gasto de OPCHs. Aquí una cosa importante que me gustaría también insistir es que el nuevo plan es mucho más flexible que el pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Una novedad del nuevo plan de la PAC es que no va a ser necesario cambiarlo de un modo tan a menudo como sucede actualmente. Si hay una previsión de X billones para las OPCHs y en lugar de los 1.500 millones, pues sucede que van a ser 1.800 millones, pues si hay un aumento o hay unos cambios importantes en algunas medidas, no va a ser necesario modificar el plan tal y como sucede hoy en la actualidad. Hay un margen mucho más amplio para que el Estado pueda adaptarse, insisto, a esta realidad cambiante. Obviamente, por primera vez, efectivamente, las frutas y hortalizas entra dentro de todo el cuadro financiero de la PAC. Esto es nuevo y esto no es la situación actual, pero pensamos que en los estados, el Estado en concertación con
con el sector, pues va a poder concretar, lo mismo para el vino, lo mismo para el arroz y lo mismo para todos los sectores que requieran un tratamiento específico, pues se van a determinar los volúmenes que sean necesarios. Nosotros pensamos que el futuro marco financiero lo va a permitir, eso sí, insisto, con el apoyo complementario de la cofinanciación nacional. Hay otra cuestión que además entiendo que incluso lo habrás percibido, que ha suscitado pues también esos comentarios entre el público, ese run, que es el tema de, has hablado de tiempo de agricultores a tiempo parcial, también has hablado de agricultores en situación de jubilación, esa incompatibilidad a partir del año 2032 de la percepción de una pensión, ¿no? Con el hecho de percibir esas ayudas directas o de esa ayuda a la renta. Lo enmarco también con algunos avances que ha habido en las últimas PACs al respecto del incremento del umbral mínimo para la percepción de ayudas de la PAC, y me gustaría saber si tenéis estudios que avalan que los pasos que hay que dar son los que estáis dando en estos momentos, estudios de impacto en el sentido de decir cuántos agricultores pueden quedarse fuera en determinados Estados miembros o en determinadas regiones con esas medidas que estáis proponiendo, con esos umbrales temporales o, como fue en el pasado, con esos umbrales de renta mínima o de ayuda mínima para la percepción de la PAC, en el sentido de que en una región como la que estamos, en la Comunitat Valenciana, con una elevada edad de los titulares de explotaciones agrarias y con explotaciones de pequeño tamaño que generan pocos derechos, los cambios propuestos y ya activos y los que propone la Comisión pueden dejar fuera de la percepción de esas ayudas de la PAC a muchos beneficiarios que teníamos en el pasado. Si tenéis líneas, estudios que avalen que el camino a seguir por parte de la Comisión es ese, o está justificado en el deseo, como comentabas, de rejuvenecer el sector únicamente. No, esta es una buena pregunta. A ver, estudios hay muchos y para todos los gustos. El tema es los objetivos, ¿no? Y qué pretendemos con cada uno de los instrumentos. Si con la ayuda degresiva, lo que ahora llamaremos el futuro pago directo a la hectárea, si con la futura ayuda degresiva a la hectárea pretendemos apoyar a aquellos agricultores que más lo necesitan, pero pensando precisamente en el futuro, pensando pues en aquellos, cuando digo que lo necesitan, no es necesariamente los más pequeños o los más vulnerables, son aquellos para los cuales este apoyo financiero es clave para poder ser competitivo y poder realmente continuar en el mercado. Ahí la situación es muy dispar en cada estado, en cada región. Y la Comisión va a continuar dando flexibilidad a los estados para atender a las distintas realidades locales. Aquí lo que pensamos que es importante es que los instrumentos se adecúen a los objetivos. Es por eso que el nuevo régimen de pequeños, que acabo antes de citado, se puede llegar hasta 3.000, pero no tiene por qué ser 3.000, puede ser 1.500, pueden ser 2.000. Pensamos que para aquellos donde el apoyo de la PAC juega un papel, pues para la preservación de un mínimo de actividad a nivel territorial, a nivel social, claramente, pues ahí va a continuar, este mecanismo va a continuar jugando un papel. Lo mismo también para todo lo que serían ayudas ambientales. Un tema importante ahí sí que es que precisamente en el apoyo a los pequeños queremos reducir la burocracia, y ahí sí que está claro que para los pequeños montantes pues tiene que haber una mayor simplificación y los condicionantes, lo que se exige a estos perceptores pequeños, pues no tiene por qué ser lo mismo que se exige a unos mayores perceptores. Al final, lo importante, y por eso va a empezar un proceso en que la Comisión con los Estados tenemos que discutir bien dentro del Estado, teniendo en cuenta las realidades distintas que hay en España, un país como España, y lo mismo pasa en Francia, en Italia, en Alemania. Hay diversidad, hay distintos modelos, pero tenemos que tener claro hacia dónde vamos y afinar cada instrumento para aquel grupo, aquel sector que, repito, más lo necesita, porque al final lo que se trata es que no es tanto de comparar perceptores de antes, perceptores del futuro, no, es hacia dónde vamos, qué modelo queremos y qué instrumentos son los mejores para atender a las distintas realidades. Perfecto. Ahí también
Bueno, como decía, hay bastantes preguntas. Creo que no voy a poder abarcarlas todas, aunque nos alarguemos un poquito más sobre el tiempo, pero sí que te traslado una que tengo por aquí, y es que es una reflexión que nos indica que con la DANA han llegado ayudas de la Reserva Agrícola, de la Reserva Agrícola de la Unión, no cofinanciadas, y con la nueva propuesta, ayudas similares para desastres, catástrofes naturales que se puedan movilizar, ¿tendrán que ser cofinanciadas o no lo serán, como hasta ahora? A ver, lo que son las medidas, esta es una buena pregunta. Las ayudas o sea, lo que son medidas para lo que es la gestión de los 6.300 billones, la gestión de crisis, eso no es cofinanciado. En cambio, las medidas dentro de desastres naturales, dentro del plan, van a ser cofinanciadas. Perfecto. Y luego hay un par de reflexiones más. Una habla sobre el camino hacia la búsqueda de reciprocidad. Sí, en este sentido, que es una cuestión que quien formula la pregunta dice que no cuesta dinero como tal, ¿vale? No es una medida en la que hay que disponer presupuesto comunitario, pero que evidentemente es un factor que equilibra o desequilibra las relaciones comerciales entre diferentes bloques comerciales, diferentes estados, y cuáles van a ser los próximos pasos de la Comisión en materia de esa búsqueda de reciprocidad que demanda el sector agroalimentario. Bien, a ver, efectivamente, yo creo que lo habéis planteado muy bien, hay instrumentos como la reciprocidad y muchas otras cosas que no cuestan dinero. Bueno, al final algo siempre se acaba pagando, por un lado o por el otro. Pero efectivamente la reciprocidad no constituye fuente de dinero al presupuesto europeo. A ver, la reciprocidad, este es un tema en el que hay un compromiso político firme, el comisario Hansen lo ha dicho, estuvo aquí en Valencia hace unos meses, en que esto lo tenemos que hacer paso a paso. Hay un compromiso, y se va a hacer ahora próximamente, un estudio de impacto, sobre todo para lo que es analizar cómo podemos cambiar las exigencias en cuanto a los mínimos, yo no sé, en inglés lo decimos MRLs, no sé cómo lo decimos ahora en castellano, los mínimos de los residuos. Límites mínimos de residuos. Los límites mínimos de residuos, donde pensamos que ahí hay un margen importante para los mínimos. Los límites máximos. Los límites máximos, perdón. Los mínimos no, al contrario. Los límites máximos de residuos, efectivamente. Ahí pensamos que hay un margen importante para avanzar hacia esta reciprocidad. Eso sí, tenemos que ser coherentes y por eso nos hemos comprometido a hacer un estudio de impacto completo, serio. ¿Por qué? Porque hay sectores concretos donde sabemos muy bien donde se están aplicando productos que aquí no están permitidos y queremos avanzar en esa reciprocidad. Y al mismo tiempo son productos que aquí tenemos, pero es que hay productos que aquí no tenemos, ¿no? Y aquí pues, hay productos como la soja, que aquí los necesitamos, o el café. Total, que por eso el análisis de los niveles en cuanto a límites máximos de residuos es un tema que es técnico, es producto por producto, sector por sector, y ahí, en todo caso, como he dicho, pues se va a lanzar, de hecho, próximamente el estudio de impacto. Esto va vinculado después a todo un proceso también de la Comisión en los organismos multilaterales, obviamente, primero en los acuerdos bilaterales y también en los organismos multilaterales. Conviene no olvidar que en cada uno de los acuerdos que se firman a nivel europeo, hoy en día más y más, hay unas exigencias pues, cada vez mejor detalladas. El acuerdo, por ejemplo, de Mercosur, que ahora, que ahora está sobre la mesa, pues hay unos mecanismos para evitar precisamente temas, por ejemplo, como el bienestar animal. El bienestar animal, donde hay los estándares son muy distintos en Europa y en el mundo, pues en bienestar animal estamos avanzando mucho en los distintos acuerdos para que, obviamente, pues determinadas prácticas, determinados usos que tienen lugar en otros bloques, pues aquí no se van a permitir, de hecho, no se permitan. Y después está la acción multilateral. Ahí, claro, el mundo es el que es, y lo que se pueda conseguir en la Organización Mundial del Comercio o en los organismos multilaterales, pues obviamente el margen es limitado, pero la Comisión va a continuar luchando para que en cuanto sea posible podamos extender el uso de nuestros parámetros a nivel europeo. Una cosa, si me permites, porque porque habéis dicho una cosa muy interesante, ¿no? Y has dicho, ¿no? Cosas que no cuestan dinero, ¿no? Claro, y es que y eso es muy importante, porque hay muchas cosas que no cuestan dinero. Y hay otra de las cosas que no cuestan dinero, es lo que llamamos la brújula de la sostenibilidad. Y esto es un proyecto que hemos lanzado
a nivel europeo, que empiece a dar frutos en los próximos años, y es poder guiar mejor al agricultor y a los consumidores en cuanto a las mejoras de la sostenibilidad. Y ahí hemos lanzado esta brújula para que precisamente para que el mercado remunere mejor el esfuerzo que hace el agricultor, que hace mucho, porque el agricultor hace mucho. Y hay los de la agricultura ecológica, pero también hay muchos otros modelos de gente que estáis apostando para una agricultura más sostenible, pero el mercado no lo remunera. Entonces, hay que encontrar unos mecanismos para que el consumidor y los otros eslabones de la cadena valoren y paguen por este esfuerzo que hace el agricultor. Y este es el proyecto que, como he dicho, hemos lanzado con la brújula de la sostenibilidad para garantizar, otra vez, pagar sin tener que pagar el presupuesto europeo. Perfecto. Creo que probablemente puede que incluso enlaces la última pregunta que quiero formularte con lo que acabas de decir, porque nos trasladan una pregunta sobre el Pacto Verde como eje político y legislativo de la anterior comisión y el hecho de que la Unión Europea no ha sido tractora de la adopción de medidas similares en otros grandes bloques comerciales o en otros grandes países al respecto de esas exigencias en materia productiva, de sostenibilidad y demás, y ha generado un elemento de crítica desde el sector, un elemento de diferencia de competitividad entre algunas producciones comunitarias sometidas a esos estándares y producciones procedentes de terceros países que no se rigen por esas mismas normativas. Meteríamos aquí incluso el saco de normativas de índole social o de índole laboral que diferencian las condiciones productivas de terceros países y de la Unión Europea. Preguntan básicamente dónde encuentra ese sector agroalimentario o ese sector agrario, en este caso valenciano, la competitividad cuando se le ha pedido que haga una serie de esfuerzos vinculados a ese Pacto Verde que está viendo que luego no se le están pidiendo a otros que están compartiendo con sus producciones mercados. A ver, el Pacto Verde ha ido evolucionando, y la normativa europea en los últimos años ha ido evolucionando y ahí me gustaría ser muy claro. Hay una serie de objetivos que en su momento la Unión Europea puso sobre la mesa como horizontes que la realidad ha demostrado que eran objetivos demasiado ambiciosos. Queríamos llegar a un 25% de agricultura ecológica, queríamos reducir en un 50% el uso de pesticidas y la realidad de los mercados, de la geopolítica, ha demostrado que ciertas ambiciones eran objetivos muy legítimos, pero en su momento poco realistas. De ahí que hoy la Unión Europea, la Comisión, es mucho más pragmática. Ahí me gustaría ser claro. Yo creo que lo habéis visto. Hubo una propuesta de pesticidas para reducir el uso de pesticidas que lo rechazó el Parlamento Europeo y la Comisión la retiró. Ha habido otras propuestas que ya no llegaron a salir. Entonces, yo creo que cuando hablamos del Pacto Verde Europeo, tenemos que ir a los aspectos concretos y, de hecho, la realidad se ha acabado, la realidad se ha acabado imponiendo. Y de ahí que tenemos que trabajar, y el enfoque que estamos haciendo ahora actualmente y que implica esta PAC es un enfoque mucho más pragmático porque obviamente no podemos avanzar hacia la sostenibilidad si primero no tenemos una rentabilidad a nivel económico. Bueno, pues como decía, teníamos bastantes preguntas más. Creo que hemos alargado incluso más de lo necesario el turno de preguntas, pero que era útil y era productivo trasladarte algunas cuestiones. Alguna que se haya quedado en el tintero, intentaremos trasladártela. Recordamos también a los asistentes al Congreso que nuestra Organización Nacional Cooperativas Agroalimentarias de España cuenta con una oficina en Bruselas desde la que podemos hacer esa acción de comunicación con las instituciones comunitarias, de trabajo de traslado de nuestros posicionamientos, de nuestras visiones, de nuestras dudas, de nuestras preguntas. La aprovecharemos, en este caso concreto con Ricard, la aprovecharemos y la hemos aprovechado en el pasado y lo seguiremos haciendo en el futuro. Te agradezco el hecho de que hayas estado con nosotros esta tarde, la claridad con la que te has expresado a la hora de explicarnos un tema que es complejo, pero a la vez necesario e interesante para el sector agroalimentario valenciano, y me queda únicamente pediros que aplaudamos a Ricard y citarle para próximas ocasiones en las que a buen seguro compartiremos foros. Gracias a todos y continuaremos.